Mayo 20. Llevados cautivos a Babilonia. Con lágrimas, Jeremías, el profeta verdadero, había rogado al rey Sedequías que se salvase a sí mismo, porque la decisión del rey iba a salvar a toda una nación de Judá, de Israel. Lo mismo pasa conmigo. Mi decisión como ser humano va a afectar o va a beneficiar a tu madre o familia. Nuestra decisión va a impactar positiva o negativamente a alguien más. Esto estaba ocurriendo con Sedequías. Si usted no lo sabía, Jeremías también se le llama en algunos escritos el profeta llorón, pero él en realidad es el profeta de las naciones, pues él no solamente habló y amonestó a Judá y a Israel, pero a las ciudades circunvecinas, incluyendo a Egipto. Ahora, Jeremías llora y le pide al rey: toma la decisión correcta para que se salven y tu pueblo. Con espíritu angustiado le aseguró que a menos que escuchase el consejo de Dios, no escaparía con la vida y todos sus bienes en manos de los babilonios. Pero el rey se había encaminado erróneamente y no quería retroceder. A veces estamos metidos en un problema por nuestra terquedad en la vida que nos cuesta tanto regresar, aunque sabemos que es lo correcto. Rey Sedequías tenía temor a que le ridiculizaran y que le consideraran débil por volverse a Dios. Tan grande era la debilidad del rey que ni siquiera quería que sus cortesanos y el pueblo supiese que había tenido una conferencia con Jeremías. Él no quería, él se avergonzaba de que supieran de que él había consultado al verdadero profeta. El temor de los hombres se había apoderado completamente de su alma. Si Sedequías se hubiese levantado, erguido valientemente y hubiese declarado que creía las palabras del profeta Jeremías ya cumplidas a medias, es decir, Nabucodonosor ya estaba a punto de llevar a Judá al final. Entonces, la desolación quizás podría haberse evitado. Es que la gracia de Dios en el libro de Jeremías tuvo tantos momentos en los que las personas se pudieron haber regresado, arrepentido y haber tenido un desenlace final, pero feliz, así como Sedequías y toda la nación de Judá. Debiera haber dicho, en vez: obedeceré al Señor y salvaré a la ciudad de la ruina completa. A veces tú que escuchas, sea cual sea tu rol en el trabajo o en la casa, incluyéndome primero a mí, mi decisión afecta o va a beneficiar a todos los que te rodean, seas quien sea. Cada día tomamos decisiones y esas decisiones, el rey Sedequías tenía mucho temor a hacer lo correcto. Él debía haber obedecido, regresar a Dios, pero la oscuridad había apoderado de su vida, tanto que ya no podía casi encontrar su camino. El pueblo entonces, ya Judá, respetado su espíritu valeroso del rey, hayan dicho: bueno, él se está reconociendo que se equivocó. Y los que vacilaban entre la fe y la incredulidad se habrían decidido firmemente por lo recto. Todo esto que estamos repasando, estudiando, se encuentra en el libro de Jeremías. Habría recibido amplio apoyo y se le habrían perdonado a Judá las indecibles desgracias de la matanza y el hambre y el incendio.
matanza, hambre, incendio. Esta trilogía siempre está presente cuando la vida de un ser humano o de una nación llega a su fin. Lo mismo, en un paréntesis, ocurrió en el año 70 después de Cristo. Al Israel de corazón duro le llegó lo mismo: sangre, hambre y espada por manos de Roma imperial. En este momento seguimos analizando Babilonia, los caldeos, Nabucodonosor, que pusieron un fin a la nación de Judá e Israel por haber vivido en la apostasía. Esa debilidad de Sedequías fue un pecado por el cual pagó una pena espantosa. El enemigo descendió como alud, irresistible, como una tormenta, como llamarada. Ni siquiera les dio tiempo de despertar y devastó entonces la ciudad. Los ejércitos hebreos fueron rechazados en confusión. La nación fue vencida. Sedequías fue tomado prisionero y sus hijos muertos delante de sus ojos. Este fue el desenlace. Por eso Jeremías le suplicaba a un rey de duro corazón, le lloraba. Todo el libro de Jeremías que ustedes abran, desde el primer capítulo hasta el último, son súplicas, amonestaciones, llamados finales. El verdadero o la verdadera mensajera de Dios no siempre va a traer un mensaje amoroso de paciencia que sea lisonjero, que a todos les guste. Muchas veces el verdadero mensaje de Dios va a venir con reprensión, con fechas de caducación, con tiempos límites. Este era y tal era la situación de Sedequías, el último rey de Judá. Entonces, el rey fue sacado a Jerusalén cautivo. A sus hijos les asesinaron en su propia presencia. Esta era una gracia de Dios que había llegado por décadas y décadas a la culminación. Pero antes de Sedequías, por centenares de años acumulada, que Dios les enviaba profeta tras profeta. Y ellos, Judá, Israel, hasta mataban los profetas. Se les sacaron entonces los ojos. Secuencia de desastre. Al rey Sedequías le matan sus hijos en su presencia. Estos son los caldeos. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Número 2, le sacan los ojos al rey. Número 3, para de ser una persona de influencia y poderoso. Y después de llegar a Babilonia con los caldeos, con Nabucodonosor, pereció miserablemente. Imagínese usted qué pasaría si a alguien que usted conoce le sacan los ojos. Por ahí va a entrar el mismo aire, va a traer enfermedad a toda tu cavidad de tu cabeza, de tu cerebro. Va a traer eventualmente infecciones. Lo que dice la Biblia, Crónicas, Jeremías, es de que el rey sufrió primero. Sacan los ojos, luego muere en tierra ajena. Esta era una maldición. Toda la Biblia tiene y tuvo promesas condicionales. Dios había prometido en Deuteronomio 28 y 29, y será que si escuchas mi voz, te plantaré, te reuniré, pero si no escuchas a mi voz, te arrancaré y te esparciré. Ahora, Sedequías estaba viviendo esta maldición, estaba esparcido más allá de la tierra de Judá. Y ahora, sin simiente, sus hijos muertos, él avergonzado, envilecido, el hermoso templo que durante más de 4 siglos había coronado la cumbre del monte Sión, no fue preservado por los caldeos. ¿Cuál fue ese templo? El primero.
No fue el segundo que también destruyeron los romanos, pero el primero que los caldeos babilonios pusieron fuego, destruyeron, el que construyó el rey Salomón. Quemaron la casa de Dios. Eso dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 19. Y rompieron el muro de Jerusalén. Hago un paréntesis con buenas noticias. Nosotros, tú, hoy, de acuerdo a la gracia redentora de Cristo, tú eres llamado esa casa de Dios, donde ese mismo espíritu que descendió cuando Salomón inauguró el primer templo, ese mismo espíritu desciende sobre nosotros cuando lo reclamamos, lo pedimos y nos ilumina para saber que hemos hecho algo equivocado, que hemos pecado contra los 10 mandamientos que son el carácter de Dios. Consumieron entonces al fuego todos los palacios, destruyeron todos sus vasos deseables. ¿Qué ocurría cuando prendían fuego? Todo el oro que estaba decorando las mansiones se derretía, se caía y entonces lo llevaban, lo reciclaban en este caso los goyim, los que los judíos llamaban los perros, los gentiles. Esos mismos Dios ahora los usó como sus siervos para ir y ponerle fin a una nación que tenía todo el conocimiento del Yahweh Adonai, el único Dios verdadero, pero habían escondido ese conocimiento. Habían apostatado, habían quebrado sin número de mandamientos de la ley de Dios, de la ley moral, de los 10 mandamientos en piedra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Habían adorado al sol, Ezequiel 8. Lo vimos hace unos días. Entonces, habían ellos roto el pacto, la promesa, lo que ellos dijeron, así haremos. En el momento de la destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor, muchos fueron los que, habiendo escapado a los horrores del largo sitio, perecieron por la espada. Y todo esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de Ezequiel, libro de Jeremías, libro de Crónicas. De entre los que todavía quedaban algunos, es decir, un remanente, notablemente los principales, sacerdotes, oficiales, príncipes del reino. Entre esta categoría, 17 años antes, en el primer sitio de Babilonia a Judá, se habían llevado a otro príncipe, se llamaba Daniel. Dios había hecho que Daniel brillara en tierra ajena. Lo mismo quería hacer Dios con el rey Sedequías si se sometía por su mismo corazón duro y terquedad a Nabucodonosor. Pero el orgullo propio no le permitió a Sedequías ceder. Y es que a mí el mensaje de esta tarde es: mi orgullo puede convertirse en un monstruo que me domine y que me prive de finalmente permanecer en la batalla que me otorgará la corona de salvación y de vida eterna. Sí, el orgullo en nosotros de no controlarse tomará control de nosotros a tal grado que nos puede hacer perder lo que hemos ganado. ¿Quiere un ejemplo de muchos? Lucifer. Tenía todo, estaba y moraba en el cielo, el orgullo tomó posesión de él y fue sacado del cielo permanentemente. Ahora, fueron llevados entonces a Babilonia y allí ejecutados como traidores. Otros fueron llevados cautivos para vivir en servidumbre de Nabucodonosor y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas. Esto se encuentra en los versículos 20 y 21. Este es otro tema que vamos a tocar pronto. Cuando viene el reinado de los persas, ahora casi se cumplen, ¿se acuerdan qué periodo era?
70 años. 70 años que Dios había dicho básicamente, voy a deshacerme de esta generación terca. Voy a quitarlos del camino. Ya les di toda su vida de gracia y no la han aceptado. Su futuro no va a cambiar. Ellos ya tomaron su decisión. Es que Dios sabe cuando nosotros nada nos va a mover para arrepentirnos. Y si usted quiere un solo ejemplo de muchos, vea todos los milagros que Jesús hizo por más de 3 años en esta tierra y el Sanedrín farisaico no ablandó su corazón, no abrió su corazón al Espíritu de Dios. Acerca de Jeremías mismo, se registra en el libro de Jeremías, capítulo 39, versículo 11 y 12, lo siguiente: Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y mira por él, y no le hagas mal alguno, antes harás con él como yo te dijere. Entonces, librado de la cárcel por los oficiales babilonios, ¿qué está ocurriendo? Cuando los caldeos, cuando Babilonia entra en el segundo sitio a Judá, aproximadamente año 583 a 586 antes de Cristo, ellos ponen fuego al templo de Salomón. Quitan y roban todas las piedras preciosas para usarlas y reciclarlas en sus propios templos paganos. Roban todo lo que es lujoso. Cuando ya la sangre corrió en todo Judá por la apostasía judía, se dan cuenta que Jeremías todavía está en la cárcel. Y Nabucodonosor manda liberarlo. A veces, nuestra liberación, en primer lugar, no siempre la ayuda viene de un familiar. A veces viene de alguien que no te conoce, alguien que cree en ti, o quizás alguien que Dios envió para rescatarte de un apuro. Esto mismo ocurrió. Dios usó a alguien que le llamaban pagano, perro, a Nabucodonosor para rescatar a un profeta verdadero. El profeta decidió echar su suerte con el débil residuo, es decir, remanente de los pobres del país, que los caldeos dejaron para que fuesen viñadores y labradores. Cuando ellos desolan todo Judá e Israel se queda mermado solamente con personas que van a arar la tierra. Sobre estos, los babilonios pusieron a Gedalías como gobernador. Apenas transcurridos algunos meses, el recién designado gobernador fue muerto a traición. Es decir, empezaron a pelearse por el poder. Había asesinatos, no había orden. La protección de Dios y el temor de Dios no estaba ya más sobre la nación de Judá e Israel. Jeremías capítulo 52, versículo 16. Jeremías alzó la voz. En protesta contra ese traslado rogó: no entréis en Egipto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está explicando la Biblia? Algunas personas que quedaron pobres en Judá e Israel, que no representaban ninguna amenaza, se vieron desprotegidos. Dijeron: aquí no hay murallas, no hay protección, el templo está quemado, no hay rey, no hay príncipes, no hay jueces. Ellos entonces empezaron la diáspora. ¿Qué es este término en un contexto teórico y teológico? Fue el hecho de que cuando una nación es dispersada, como fue Judá e Israel, pero no olviden esta palabra, porque Deuteronomio 28-29 da promesas hermosas. Si haces esto, serás cabeza y no cola, y muchas más. Y la gente solamente toma y extrae esas promesas y creen que son
sin ninguna condición. Pero después de las promesas hermosas que Dios le revela a Moisés, vienen las maldiciones. Y una maldición era que pasarían por la diáspora. Es decir, que iban a ser dispersados. Y esto es lo que acaba de ocurrir. Algunas de las personas que quedaron en Judá se ven desprotegidos, ven que hay homicidios. Como una ciudad sin ley, ellos deciden irse al sur de Israel, de Judá, a Egipto. Inconscientemente, nosotros, el ser humano, a veces comete el error de regresar a su propio vómito. Algo nos sale mal, regresamos con el ex, regresamos con el exnovio, con la exesposa, regresamos a las drogas que antes nos metieron en depresión, regresamos al mismo estilo de vida y ahora Judá e Israel habían regresado a Egipto, de donde Dios los había sacado con mano fuerte. Jeremías alza entonces la voz en protesta contra ese traslado de algunos que se fueron a Egipto y rogó: no entren a Egipto. Pero no se escuchó el consejo inspirado y todo el resto de Judá, hombres, mujeres, niños, huyeron a Egipto. Esta era una maldición que Dios había dado por la boca de Moisés. Usted se pregunta, ¿cuándo pasó esto? Todo esto que estoy relatando de la Biblia pasó antes de la encarnación de Cristo. Pasó más o menos, para que se dé una idea, entre el rey David y la encarnación de Cristo, aquí en medio. Aproximadamente 605 años antes de Cristo. Primer sitio. Segundo sitio, 584 años antes de Cristo. Entonces Jeremías ruega: no vayan. No obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tapnes. Jeremías, capítulo 52, también capítulo 43, versículo 2 al 7. Los profetas de condenación habían pronunciado por Jeremías sobre el residuo que se había revelado contra Nabucodonosor, huyendo a Egipto. Y cuando usted vea la palabra residuo en la Biblia, es remanente, es el grupo que queda. Iban mezcladas con promesas de perdón para aquellos que se arrepintiesen de su insensatez y estuvieran dispuestos a volver. En el libro de Jeremías capítulo 44, versículo 28, el Señor no quería salvar a los que se desviaban de su consejo para oír influencias seductoras de la idolatría egipcia. Dios había amonestado en contra, pero el ser humano quería ir donde se sentía con protección, a una ciudad, en este caso Egipto, amurallada, con orden, aunque no tenían al Dios verdadero, no les importaba, lo único que querían era salvar su vida. Los que escapasen del cuchillo volverán de tierra de Egipto a tierra de Judá, si mantenían lealtad a Dios, no lealtad a una nación. Este era el mensaje del profeta Jeremías. Pocos hombres sabrán, pues, todas las reliquias de Judá que han entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Este era Jeremías retando a una nación que había quedado diezmada y les instaba a ser leal a la protección divina, más allá de una protección de mano humana, en este caso Egipto. El pesar del profeta Jeremías por la absoluta perversidad de aquellos que debieran haber sido la luz espiritual del mundo, su aflicción por la suerte de Sión y del pueblo llevado cautivo a Babilonia, se revela en las lamentaciones que dejó escritas como monumento recordativo de la insensatez que constituye el desviarse de los consejos de Jehová para seguir la sabiduría humana. Detengámonos. El libro de Lamentaciones, cuando usted abre el Antiguo Testamento,
también va a encontrar un libro con ese título. Y se cree de que Jeremías fue el que escribió y le dio ese título, Lamentaciones. Cuando usted lee Lamentaciones, todo eso que usted ve allí es lo que ocurrió durante este segundo sitio. Por mano, inspiración de Jeremías y en ciertas partes, dictado de Jeremías a profeta menor Baruch. Baruch lo escribió, a veces Jeremías, y entonces hoy compone el Antiguo Testamento. Pero todo el libro de Lamentaciones relata estas tristezas del profeta Jeremías al ver que habían quedado desamparados por su propia apostasía. En medio de las ruinas que veía en derredor, Jeremías podía decir, es lo siguiente: es por misericordia de Jehová que no somos consumidos. Y su oración constante era, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, versículo 40. Este es el resumen de este pensamiento inspirado de Dios a Jeremías. Tu situación hoy, en el presente, aunque tú creas que es la peor que puedes haber atravesado en toda tu vida, todavía esa situación en la que estás ahorita puede ser peor. Sí, es Lamentaciones 3:22, es solamente por la misericordia de Jehová que no eres consumido. Esta fue la situación de Judá. Esta es la nuestra. Cualquier situación con la que estemos lidiando hoy en día puede ser muchas veces peor. Podemos estar con oxígeno, entubados, inconscientes, alguien cambiándonos cuando ya no podemos hacer nuestras necesidades, paralíticos de por vida en una silla de ruedas, con nuestra mente totalmente ida y muchas cosas más. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Este era la inspiración que Dios le daba a Jeremías, mientras Judá era todavía reino entre las naciones, había preguntado a Dios, ¿has desechado eternamente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Y se había atrevido a suplicar. Hago una pausa. Cuando a veces en nuestra vida nos sentimos sin nadie que nos comprenda, nadie que nos escuche, sin saber dónde tomar un consejo sabio, vayamos a la palabra de Dios. Tratemos de buscar en el libro de Eclesiastés, Proverbios, consejos sabios en la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué hacer en una situación? Cuando escudriñamos para buscar una respuesta, entonces no está mal hacer preguntas en tu oración. Igual como Judá hacía preguntas a Dios. Una vez más, Judá, la nación, preguntaba por medio de sus sacerdotes levitas, ¿ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Has desechado eternamente a Judá? No está mal que tú preguntes a Dios si no sabes de qué orar, porque todo te está haciendo mal, yendo mal. Tu oración pueden ser preguntas a Dios. Dios quiere que abras tu corazón de una forma genuina. Y también, lo más importante, que al final de tu oración digas lo que Jesucristo nos mandó. Y todo lo que pidieres, pedidlo en mi nombre, y se os hará hecho. Tu oración puede estar llena de preguntas. Todo lo que hay en tu mente es lo que Dios quiere saber y escuchar. ¿Para qué nací? Si ese es tu estado, si ya no sabes para qué estás aquí, hazle esas preguntas igual que Judá hizo a Dios. ¿Para qué nací? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy respirando? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué no te escucho? Hazle todas esas preguntas. Cualquier cosa que tú hagas al final, pídelo que te lo revele o que te dé la paz de su espíritu. Mientras tú encuentras la calma, pídelo en el nombre de Jesucristo. Y se había atrevido entonces a suplicar
por amor de tu nombre no nos desechas. Jeremías capítulo 14, versículo 19. Versículo 21, la fe absoluta del profeta en el propósito eterno de Dios de sacar orden de la confusión. Vea, Jeremías trataba de sacar, de exprimir el jugo a una fruta así de grande, y a veces sale jugo tan chiquito, tan pequeño, en cantidad menor. Es lo que Jeremías quería hacer, sacar y extraer una bendición de la sangre y la muerte. Podemos estar en el peor momento de nuestra vida, pero tenemos que detenernos, analizar, pensar, hacernos preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué a este momento difícil? ¿Cómo puedo evitar no entrar otra vez a esta vergüenza? ¿Cómo corregirlo? Tratar de meditar y nosotros ser autocríticos y nuestros propios jueces para extraer una lección positiva, aunque nos duela, de un evento negativo, y de demostrar a las naciones de la tierra y al universo entero sus atributos de justicia y amor. La inducían a Judá ahora a interceder, este es Jeremías, a pedir a Jehová, a Yahweh Adonai, por el remanente que había quedado diezmado en una nación sin protección. Pero Sión estaba ahora completamente destruida y el pueblo de Dios se hallaba en cautiverio, abrumado de pesar. El profeta Jeremías exclamó lo siguiente: ¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias es hecha tributaria, amargamente llora en la noche. Este es un profeta, esto está en la Biblia. Si tú te has sentido así recientemente, necesitas comprender de que tus sentimientos, Dios los entiende. Tus sentimientos fueron los mismos que los profetas elevaron en oración a Dios. Y si no sabes qué pedir a Dios, pídele y exprésale lo que tienes y sientes en ese momento. Él necesita escuchar lo que hay en tu corazón. Llora en la noche, dice Jeremías, y sus lágrimas en sus mejillas, no tiene quien la consuele. De todos sus amadores, todos sus amigos le faltaron, volviéronse enemigos. Ahora Jeremías usa un lenguaje ilustrativo, simbólico, y cuando él dice le consumieron y le faltaron sus amadores, es decir, sus amantes, era una forma ilustrativa para decir Judá e Israel se prostituyeron con naciones paganas en vez de buscar a Dios. Tuvieron amoríos, es decir, en este ejemplo, con Egipto, con Tiro, con Sidón, hicieron alianzas para ser protegidos de los caldeos en vez de buscar a su verdadero, antes de Cristo y de la encarnación de Cristo, buscar al que era la figura de su esposo, que era Jehová, su creador. Muy bien, meditemos y extraigamos los puntos importantes de esta tarde. Del peor momento, Dios, tu creador, puede sacar el momento decisivo para cambiar tu día o momento más oscuro. Oremos. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, bendice a cada oyente, incluyéndome a mí. Tu palabra ha sido también para mí. Tú nos das consuelo, nos llenas de esperanza. Permite que hoy lo que hay en nuestro corazón lo traigamos a ti. Sea como esté, permítenos comprender, escuchar tu voz por arriba de la nuestra. Permítenos estar quietos para ver tu poder. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.